Escuchemos ahora el Santoral del Día con el Padre Modesto Lule. El abogado de las almas del purgatorio. En el Santoral de la Iglesia se recuerda el 3 de septiembre a San Gregorio Magno. Fue el Papa de la Iglesia Católica desde el 3 de septiembre del año 590 hasta su muerte, que fue en el año 604. El Santo Padre Gregorio fue famoso por impulsar la primera misión registrada a gran escala de Roma, la misión gregoriana, para convertir a un pueblo pagano al cristianismo. San Gregorio también es bien conocido por sus grandes escritos. El Papa San Gregorio Magno es doctor de la Iglesia y es el santo patrono de maestros, cantantes y músicos. Es invocado además como abogado de las almas del purgatorio y contra la enfermedad de la gota y la peste. Es uno de los santos más influyentes en la historia de la Iglesia. San Gregorio recibió desde muy niño una excelente educación, sobresaliendo en las asignaturas de gramática, lógica y retórica. Ya en la adolescencia se decide a estudiar Derecho y en el momento de cumplir los 30 años de edad fue nombrado prefecto de Roma, el puesto público con mejor dignidad de la ciudad. Fue en aquel momento glorioso de su carrera que San Gregorio Magno decidió abandonar todas las preocupaciones mundanas y escuchar el llamado de Dios para entrar en el monasterio de San Andrés, que probablemente siguió la regla benedictina. Allí vivió durante 3 años antes de que el Papa Pelagio II lo enviara a Constantinopla como su embajador ante el emperador Tiberio. La corte bizantina era muy mundana, pero San Gregorio siguió a su regla monástica tanto como le fuese posible. Una vez allí derrotó a la herejía de Eutiquio, patriarca de Constantinopla, que negaba la resurrección del cuerpo. Incluso el propio Eutiquio se retractó de su error poco antes de morir. Después de 6 años en Constantinopla, San Gregorio Magno fue llamado a Roma y se convirtió en el abad de San Andrés. Pasó mucho tiempo estudiando y dando conferencias sobre las Sagradas Escrituras. Fue durante esta época que conoció a unos jóvenes ingleses y quedó tan impresionado de las historias que le contaron de aquel lugar que quería dirigir una misión en Gran Bretaña para convertir a toda la isla a la fe. San Gregorio tuvo el permiso del Papa Pelagio, pero antes de que llegara el momento, él vio una señal de Dios de que la misión debía ser abandonada. Dios habla de diferentes maneras. Poco tiempo después le llegaron mensajeros del Papa diciéndole que debía regresar a Roma. Pasado el tiempo, las inundaciones y las plagas golpearon a Roma. El Papa Pelagio murió y Gregorio fue elegido como el nuevo Papa. Se resistió, dicen, al principio, sabiendo que nunca volvería al monasterio en caso de ser Papa, pero finalmente cedió y aceptó su destino. Ya como Papa, San Gregorio siguió viviendo con sencillez monástica. Él se hizo cargo de los pobres, utilizando las propiedades de la iglesia para alimentar a los numerosos refugiados pobres y hambrientos que se filtraban en Roma desde diversas guerras ocurridas en los alrededores de Italia. Cada día que transcurría, él recibía peregrinos en su mesa y él mismo les servía. En una de estas ocasiones incluso vio una aparición del mismo Señor Jesús. Dada su propia formación monástica, San Gregorio tomó el mayor cuidado de que la liturgia de la iglesia se celebrara correctamente. Fue San Gregorio quien organizó y clasificó los ritos y oraciones de la iglesia en el sistema más o menos presente. Fue realmente un vigoroso promotor del monacato y de la liturgia, particularmente de la música litúrgica. Reunió a los cantos de la iglesia y les asignó un lugar adecuado en la liturgia.
razón por la cual los cantos ahora se conocen como el canto gregoriano, e incluso fundó una escuela para cantantes. Se dice que muchas de las oraciones recitadas en la Eucaristía se atribuyen a San Gregorio Magno. También se le atribuye la colocación del Padre Nuestro en la misa. San Gregorio codificó ciertos otros aspectos del misal romano. Además, aumentó el número de procesiones y letanías. Uno de los principales objetivos en la espiritualidad de San Gregorio era animar a la gente a soportar las pruebas de la vida terrenal como preparación para la vida eterna que vendría. Santo Tomás de Aquino lo llega a mencionar 374 veces en la segunda parte de la Suma Teológica. San Gregorio nunca se olvidó de los jóvenes británicos que vio en el mercado romano. Él envió a San Agustín de Canterbury con otros 40 monjes para llevar a cabo la conversión de Gran Bretaña que él mismo había querido hacer. También envió misioneros a Galia, África y a los cismáticos en el norte de Italia. No perdió oportunidad alguna de defender la fe contra los errores de su época. Así, San Gregorio nos dejó con muchas cartas, sermones y otros escritos, incluyendo una biografía de San Benito y las instrucciones para los obispos sobre cómo cuidar de las almas. En todos sus escritos dejó en claro su gran respeto hacia las Sagradas Escrituras e hizo que el conocimiento de los padres de la Iglesia resplandeciera con claridad. Él hizo todo lo posible por promover el monacato, es decir, la vida en el convento como monje, animando a las personas adineradas a que apoyaran y establecieran monasterios como lo había hecho con las propiedades y toda la herencia que recibió él de sus padres. En San Gregorio Magno tenemos uno de los mejores ejemplos de lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. La propia espiritualidad de San Gregorio estaba marcada por un vívido sentido del inminente fin del mundo, intensificando tal vez por la mala salud que le impidió ejercer con mayor firmeza durante todo su pontificado. Estaba tan atormentado por la enfermedad de la gota que en el momento de su muerte ya no podía ni siquiera caminar. Apenas muerto fue venerado como santo y la tradición lo asumió como patrono de los liturgistas, sabios e investigadores. Por su amplia erudición, también de los músicos, cantores, por la escuela de canto que fundó, los cantos gregorianos. Fue enterrado en San Pedro con el epitafio Consejo de Dios. San Gregorio llevó a cabo una intensa actividad apostólica a pesar de los problemas de salud que lo obligaban con frecuencia a guardar cama durante muchos días. Los ayunos que había practicado en los años de la vida monástica le habían ocasionado serios trastornos digestivos. Además, su voz era muy débil, de forma que a menudo tenía que encomendar al diácono la lectura de sus homilías para que los fieles presentes en las basílicas pudieran oírlo. En los días de fiesta, San Gregorio hacía lo posible por celebrar Missarum Solemnia, esto es, la misa solemne, y entonces se encontraba personalmente con el pueblo de Dios, que lo apreciaba mucho porque veía en él la referencia autorizada en la que hallaba seguridad. No por casualidad se le atribuyó pronto el título de Cónsul Dei. A pesar de las dificilísimas condiciones en las que tuvo que actuar, gracias a su santidad de vida y a su rica humanidad, consiguió conquistar la confianza de los fieles, logrando para su tiempo y para el futuro resultados verdaderamente grandiosos. San Gregorio Magno era un hombre inmerso en Dios. El deseo de Dios estaba siempre vivo en el fondo de su alma y precisamente por esto estaba siempre muy atento al prójimo, a las necesidades de la gente de su época.
En un tiempo desastroso, más aún desesperado, San Gregorio supo crear paz y dar esperanza. Este hombre de Dios nos muestra dónde están las verdaderas fuentes de la paz y de dónde viene la verdadera esperanza. Así se convierte en guía también para nosotros. Hablando de las misas gregorianas, el Papa San Gregorio estableció estas misas como un acto de piedad pensando en los sufrimientos de las almas del purgatorio y para pedir a Dios por ellas en su infinita misericordia y por los méritos de su pasión. Según platica este Papa en sus diálogos, él celebró misas durante 30 días por el alma de Justus. Justus era un monje que había fallecido en el convento de San Andrés en Roma, y al final de la última misa, Justus se le apareció a uno de sus compañeros monjes y le dijo que había sido librado del purgatorio. Desde entonces, San Gregorio fue un gran promotor de celebrar misas por difuntos durante 30 días, y por haber sido esta práctica creada por él, eventualmente fueron conocidas como misas gregorianas. Si bien las misas gregorianas, con una práctica piadosa para ayudar a los difuntos en su camino a Dios, el Papa San Pablo VI negó todo privilegio espiritual relacionado específicamente con un número determinado de prácticas religiosas. Con esto entonces aclaramos: no por celebrar 30 misas, un difunto tendría pase automático al cielo, ya que inmediatamente después de la muerte se da el juicio de nuestros actos, y es un juicio particular. Sin embargo, hay que aclararlo, orar por un difunto es una obra de caridad. Pedimos porque nuestras oraciones son obras buenas que Dios toma en cuenta para que los que están en el purgatorio puedan ir adornados por nuestros actos de amor al encuentro de Dios en el cielo. Hay muchas personas y comunidades religiosas que diariamente piden por el eterno descanso de las almas del purgatorio, incluyendo aquellas que son olvidadas. Sor Faustina Kowalska, en su diario, platica que una noche se le apareció una religiosa que había fallecido y que le reveló que necesitaba de oraciones para salir del purgatorio, lo que confirma la necesidad de las almas por las oraciones ante el Padre. Ofrecer una o más misas por un difunto siempre será bien recibido, pero no por celebrar 30 misas por un difunto podemos pensar que ya tienen un pase directo al cielo. Así lo menciona San Pablo VI. Lo que sí establece la Iglesia para las almas que pudieran estar en el purgatorio, ser liberadas de sus penas, es la indulgencia plenaria. Obviamente esto se alcanza en un cristiano católico que se encuentre en gracia, es decir, confesado, que pueda hacer un acto, ya sea peregrinación o pasar por una puerta santa establecida por la diócesis o por la iglesia en general, como en el caso suele suceder de los jubileos cada 25 años o de los años extraordinarios o de ciertos aniversarios a nivel de una diócesis. Una peregrinación, oraciones, participar de misa y pedir por las intenciones del Papa. Y con eso la Iglesia nos presenta que podemos alcanzar esa indulgencia, es decir, ese perdón de las penas para que el alma que pudiera estar en el purgatorio sea liberada. Espero pues que estas cosas de los santos, como en este caso San Gregorio Magno, Papa, nos ayuden y nos motiven para mantenernos en el camino que nos lleva a Dios. A San Gregorio se le recuerda el 3 de septiembre dentro del santoral de la Iglesia. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra.